Pues les damos la bienvenida cuando les vamos a ofrecer un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros. En este caso, bueno, pues se trata de un joven valdepeñero, que es el organista oficial de la Basílica de Medinaceli en Madrid. Y con él habíamos concretado, ya teníamos interés y nuestra intención era haberlo entrevistado quizás antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, que se suele decir. Nos estamos refiriendo a Jesús Fernando Ruiz García, que ya digo, es el organista, entre otras cosas, de la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid. Así que, por tanto, Jesús Fernando, gracias por querer compartir este capítulo de Perfiles Valdepeñeros. Y gracias también por habernos dejado pasar aquí a tu casa en Valdepeñas. Muchísimas gracias a vosotros, a ti especialmente, Ángel, y bienvenidos a mi casa, sois bien recibidos y encantado de estar aquí con vosotros. Naces en Valdepeñas en 1985. 1985. Bueno, quizás naciste en el hospital, pero Sí. ¿dónde vivía la familia? ¿Dónde estamos ahora? Aquí cerca del molino de Gregorio Prieto. Vivían mis padres en la carretera Infantes, en un piso en aquel momento cuando yo nací, enfrente de lo que era la autoescuela Ramón, que luego fue después la autoescuela Ramón, ahí correcto. nací yo. Y pronto, ya cuando yo nací, pues entonces ya nos vinimos aquí, que esta era la casa de mi abuela y de mi abuelo, claro. Y ya pues cuando mi abuela se casó de segundas nupcias con Justo Bautista, pues ellos se fueron a su casa de Justo y mi madre ya se quedó con esta casa porque ya era más grande para poder criarme a mí y estaba muchísimo mejor. ¿Tienes más hermanos? No, soy yo solo. Tú solo. Yo solo. Bueno, ¿y entonces dónde realiza Jesús Fernando los estudios escolares? Pues en Jesús Baeza. Jesús Baeza. En Jesús Baeza. Allí. Ya estando aquí, claro. ¿O no? Sí, ya estando aquí, ya vivíamos aquí. Aquí nos vinimos a los 2 años. Yo no me acuerdo, obviamente me lo han contado, pero a los 2 años nos vinimos aquí. Y Jesús Baeza, diriges allí tus primeros pasos. Allí estuve. ¿Qué recuerdas de Jesús Baeza? ¿Cuánto tiempo permaneces allí? Pues estuve en los cursos de primaria y tengo muy buen recuerdo de varias profesoras en general, especialmente de doña Hilaria Martínez, que ya no Doña vive. Hilarín. Doña Hilarín. La mujer de don Ángel Larripa. La mujer de don Ángel Larripa. Que a lo mejor estaba director don Ángel por aquella época, más o menos. No, en aquella época no estaba don Ángel de director. Pero ya. sí estaría de profesor. Ya sí, yo creo que ya se había jubilado. O ya se había jubilado. Ya se había jubilado. Y bueno, pues allí tengo muy buen recuerdo, muy buena persona, era muy buena, doña Hilarín era muy buena con los niños. Y también tengo muy buen recuerdo de doña Mari Carmen Rodero. Ya éramos un poquito más mayores, ya tengo mejores recuerdos de aquellos años. Ella me dio tercero y cuarto de la ESO. Perdón, tercero y cuarto de primaria. De primaria. Tercero y cuarto de primaria, efectivamente. Sí. Y una vez que concluyes tu etapa en el Colegio Jesús Baeza, ¿hacia dónde diriges tus pasos, Jesús? Pues en el Instituto Bernardo Balbuena. A Bernardo Balbuena. Sí. Y la verdad es que el mejor recuerdo que tengo de toda mi vida, especialmente los últimos años de bachillerato. Tengo muy buen recuerdo de muchos profesores, de don Juan, de don Juan José, que ya falleció. Don Juan José fue un profesor muy bueno conmigo, muy bueno. Tuve además un rifirrafe con un compañero en un momento, él me apoyó mucho y me dio mucho ánimo, y recuerdo aquel momento en la puerta del aula, y era muy bueno don Juan José, de don Juan, luego ya en cuarto de la ESO, pues de don Jesús Agustín, y por supuesto bachillerato. Bachillerato fueron los mejores años de mi vida, lo pasamos muy bien con Miguel Peñasco, lo pasamos muy bien. ¿Te daría clases de latín, quizá? Latín y griego. Y la verdad es que, sobre todo con Miguel Peñasco, tengo un recuerdo que todavía hoy Perdura. Y con compañeros del instituto aún seguimos con aquellas cosas que decíamos en bachillerato. Y hablando de compañeros, ¿fuisteis muchos de tu anterior colegio incorporados a Bernardo Balbuena? En mi clase me tocaron pocos. Pocos.
pocos. Es decir, que eran gente nueva para ti. Sí, era gente nueva. Lo que pasa es que, bueno, pronto hice amigos también. Igual que ya en cuarto de la ESO conocí a Marcos y conocí a mi pandilla de hoy, conocí a Sara, conocí a Cristina y conocí a todos los amigos, a Borja, a todos los amigos que hoy nos juntamos, son los del instituto. ¿Quién era el director o directora del instituto, si recuerdas, Jesús? Don Luis Madrid. Don Luis Madrid. Era... Y la jefe de estudios era doña Carolina. Doña Carolina. ¿Y allí entonces qué haces? ¿Toda la ESO o cómo? Toda la ESO y el bachillerato. Y el bachillerato. Lo que supone estar en Bernardo Balbuena, ¿cuántos cursos? Los 6 cursos de... Los 6 cursos. Y luego, ¿qué piensas? ¿Por qué te decantas? Una vez acabado tu etapa en el Bernardo Balbuena. Pues me decanto pues por la música. Por la música. Sí. ¿Ya te gustaba a ti la música? De siempre. Yo siempre, mientras estaba estudiando primaria y secundaria, yo estuve estudiando aquí en la Escuela de Música, en el Conservatorio de aquí de Valdepeñas y luego en el Marcos Redondo de Ciudad Real. Pero en segundo de bachiller había que elegir o una carrera por la universidad o ir al conservatorio. Y de algún modo yo elegí el conservatorio. Es decir, que terminas la etapa de Bernardo Balbuena y te vas a Ciudad Real, al Conservatorio Marcos Redondo o primero aquí. No, después de bachillerato ya me voy a Madrid. Ya te vas a Madrid. Ya me voy a Madrid. Es decir, que durante tu etapa en el Bernardo Balbuena, Jesús, simultaneas Ciudad Real también. Los estudios de secundaria sí. Con el Conservatorio de Ciudad Real. De Ciudad Real. ¿Y qué, concretamente, por dónde iban tus pasos musicales? A ver. Los pasos musicales, mientras estudiaba la ESO, estudié simultáneamente en Ciudad Real grado profesional de piano. Quinto y sexto hice también para no cerrarme puertas, también estudié la rama de fundamentos de composición, por si acaso me quería ir por una especialidad un poco más teórica que la práctica, pero vamos, los 6 años de la secundaria los hice simultáneos con los 6 años del Conservatorio de Ciudad Real. Diríamos que al mismo tiempo, fue compatible una cosa con la otra. Bueno, y luego ya dices que te vas al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Sí. ¿Con cuántos años? Para 19. Para 19. Y allí que es otro mundo, me imagino. Bueno, es otro mundo. Era... Bueno, pues ya se tiene que hacer uno la comida. Entonces, entre otras cosas. Aunque en el tren entonces era el regional Renfe, ahora es media distancia, pero entonces en el regional Renfe los tupper iban para arriba y para abajo, iban llenos y bajaban vacíos, ¿no? Pero bueno, la vida en la ciudad fue dura porque... en Valdepeñas todo está a mano, puedes salir 10 minutos antes, pero en Madrid no. Y es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, más estresante, tienes que organizarte el día con más tiempo para coger el metro, para coger el autobús. Bueno, yo tuve la suerte de que viví en un piso enfrente del conservatorio, de la Ronda de Valencia, ahí estuve el primer año y bueno, pues me resultó cómodo ir y venir al conservatorio. Pero como luego también estudiaba órgano, pues claro, me tenía que desplazar porque tenía que ir al órgano donde dábamos la clase. ¿Y cómo te acoplas, Jesús? Un joven allí recién llegado a Madrid, no sé lo que hasta entonces, con 19 años, hubiera salido y entrado. Pues ¿cómo me acoplo? Bueno, pues... Dice que a la fuerza ahorcan, ¿no? Me la has quitado, me la has quitado de la boca, a la fuerza ahorcan. Pues tienes que adaptarte a la situación y sobre todo llevar mucho cuidado con quién te relaciona, ¿no? Sí, o quién va detrás. Y quién va detrás de ti por la calle, con mucho cuidado y con, bueno, pues teniendo cuidado cuando cruzas la calle porque hay muchos coches y de alguna manera, pues bueno, te tienes que adaptar si quieres sobrevivir en la ciudad. Bueno, y sobre todo te pilló con buena edad.
Sí. No es como si, por ejemplo, hago un matrimonio jubilado, se va a Madrid de una población como puede ser Valdepeñas, otra más pequeña, entonces le hubiera costado mucho trabajo, pero claro, a ti, lógicamente, pues sin problema. Bueno, ¿y cómo se desarrolló tus estudios en el Conservatorio Jesús Superior de Música de Madrid? Bueno, pues también tengo muy buenos recuerdos. Estudié allí los 4 cursos de musicología en el Conservatorio Superior de Madrid. Tuve muy buenos compañeros en aquella... Éramos una clase muy pequeña, de 15 alumnos, no, en los mejores años 15 alumnos. Luego se fue reduciendo porque hubo gente que abandonó a mitad de la carrera, pero tuve muy buenos profesores. Tuve allí a grandes gregorianistas como era Ismael Fernández de la Cuesta, que es uno de los que además seguramente sonará su obra, quizá no por el nombre, pero quizá su obra, porque en los años 90 se cerraron muchas discotecas con canto gregoriano. Entonces eran los discos que sacaron los monjes de Silos, sí, cuya investigación la hizo este catedrático Ismael Fernández de la Cuesta, muy conocido, o José Sierra, que es hace transcripciones de música antigua muy interesantes, ha hecho todas las transcripciones de buena parte del monasterio del Escorial, de la música antigua del Escorial, o Jacinto Torres también, hermano de Rafa Torres, que también es periodista. En fin, tuve muy buenos profesores allí en el conservatorio. Y concluyes esa etapa con tu título. Sí. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente, a la vez que estudiaba musicología, yo daba clases con Roberto Fresco, que es el organista de la Catedral de la Almudena. Estudié con él, bueno, de manera particular. Ya. Porque, sí, como clases particulares, clases, ¿no? particulares. Siempre mi intención era destinarlo toda mi formación musical a ser organista. Entonces, cuando termino musicología, pues inmediatamente entro en el conservatorio, primero en el Conservatorio Superior de Madrid, sí, pero porque entró mi propio profesor, Roberto Fresco, entonces ya me quedé allí en el conservatorio. Lo que pasa es que mi profesor se tuvo que marchar del conservatorio porque ese año hubo un traslado de cátedras y vino otro catedrático de otro sitio, y entonces fue ya cuando me voy a Zaragoza. Ya. Al Conservatorio Superior de Música de Aragón. De Aragón, con Saskia Roures. Y allí obtienes el título superior. No, porque en esos años, durante el tiempo que estuve estudiando, que fue un año nada más, en Zaragoza, ya me surge la plaza de Jesús de Medinaceli. Ah. Entonces, en ese momento era una oportunidad que yo no podía dejar de escapar. De pasar, de sí. pasar. Porque además llegué de los últimos, ya se habían presentado 11 organistas y iban a cerrar ya las visitas y las vistas y las entrevistas. Y entonces, bueno, el día 27, si no me equivoco, el día 27 de octubre del 2011, me llamó el que ahora mismo es provincial de la Orden y me dijo que iban a hablar conmigo para ver si podría ser yo el futuro organista. Entonces estuve durante ese año, 2011, finales de 2011, estuve yendo a Zaragoza a dar las clases, pero era imposible compaginar los viajes a Zaragoza con el trabajo. Trabajo allí ya en Medinaceli. En Medinaceli. Claro, y además si hubiera sido en Madrid, pero encima Zaragoza. Era muy complicado porque está muy cerca Nave, si no recuerdo mal es una hora y cuarto, no más. Pero luego había que ir al conservatorio y luego tenía que sacar tiempo para estudiar. Claro. La Basílica de Jesús de Medinaceli es una iglesia muy particular porque es un santuario de peregrinación y tiene muchas misas, como todos los santuarios, entonces no tenía tiempo suficiente para estudiar. Y entonces te decantas por Medinaceli. Por Medinaceli. Medinaceli, pero lo de Medinaceli, Jesús Fernando, si te parece, lo vamos a tratar en la segunda parte en profundidad, porque también estuviste de organista en la Santa Iglesia Catedral Santa María Magdalena de Getafe. ¿Eso qué es? ¿Antes de Medinaceli? Antes de Medinaceli. Antes de Medinaceli. Sí. Y bueno, ¿y cómo surge eso? Pues me llamó uno de los sacerdotes porque necesitaban un organista. La catedral de Getafe estaba recién abierta en aquel momento,
porque habían hecho unas restauraciones para también adaptarla a la nueva función, porque la catedral de Getafe es la iglesia del pueblo de Getafe. Sí, lo que pasa es que al crear diócesis, ¿no? Al crear una diócesis, al dividirse la diócesis de Alcalá-Madrid en 3 diócesis, Alcalá, Getafe y Madrid, se convierte la diócesis de Madrid en una archidiócesis. Entonces elevaron la parroquia de toda la vida de Getafe pues a catedral, porque era sede del obispo, ¿no? Claro. Allí estuve. Entonces, cuando digamos que años después de abrirla y de terminar la restauración, pensaron en que, claro, para los nuevos cultos de la catedral necesitarían un organista. Me llamaron a mí. Que hasta ahora no existía, hasta ese momento no existía. No existía. Y bueno, me llamaron a mí y estuve 2 años. No llegó a 2 años, si no me equivoco, del 9 al 11, pero ya en octubre del 11 ya pasé a Jesús de Medina. Ah, Jesús de Medina. Bueno, y entonces el hecho de que te llamaran de Getafe, ya digo, lo de Medinaceli, dejamos para segunda parte, sin duda sería para ti una gran satisfacción. Sí. Que te eligieran, que te nombraran, que te llamaran. También yo ya empezaba a ser conocido en el mundo del ámbito del órgano. En el ámbito del órgano. Pues ya el piano te retiras de ello, diríamos, sí, entre comillas. Del piano sí, porque el órgano me requería mucho trabajo, mucho estudio y entonces hay que elegir. Al final uno tiene que elegir. Y bueno, ya me conocían en el ámbito también eclesiástico, y también en cierta medida mi profesor me recomendó. Roberto, en aquel momento él me recomendó y le pidieron un nombre y dio el mío. Eso también es así. Bueno, pues ahora ya vamos a hacer un breve paréntesis, si te parece, Jesús Fernando, porque ahora vamos a hablar de ese capítulo amplio que se inicia en 2011 cuando, te nombra organista titular de la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid, en donde hay un gran proyecto. Nos vas a hablar, cuál es tu labor. Ya has anticipado algo, que al ser un lugar de peregrinación hay muchas funciones religiosas y todas, me imagino, solemnes. Bastante. O la mayoría. Sí, sí. Bueno, también de tu paso como profesor en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid, de los recitales que has dado por muchos puntos de nuestra geografía española, así como también de esa asociación de amigos del órgano de Valdepeñas y tu interés por la conservación y recuperación del patrimonio. ¿Te parece que eso lo abordemos en la segunda parte? Hagamos un paréntesis. Perfectamente. Vale. Bueno, pues a los telespectadores simplemente trasladarles, como siempre, el hecho de que vamos a hacer un breve paréntesis. Esta semana el perfil valdepeñero en origen en este mes de julio lo protagoniza Jesús Fernando Ruiz García, organista oficial de la Basílica de Jesús de Medinaceli en la capital de España, en Madrid, y con él hemos abordado esta primera parte, que ahora ponemos como decía, un paréntesis y una pausa, y en la segunda, si la primera ha sido interesante, la segunda prevemos que va a ser todavía más. Pues reanudamos el perfil valdepeñero que esta semana protagoniza precisamente quien hoy nos acompaña, o acompañándolo a él estamos nosotros, que es Jesús Fernando Ruiz García, organista titular de la Basílica de Jesús de Medinaceli en Madrid. Habíamos dado ya una primera parte de la entrevista ofrecido y ahora nos vamos a centrar en la verdadera cuestión, o una de las principales, que es el hecho de que desde 2011 es el organista oficial, como hemos dicho, titular de la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid. ¿Y esto qué significa para ti, Jesús? El hecho de que
ya lleves ahí más de 10 años como organista titular de esta importante basílica de Madrid. Pues para mí, más allá de un trabajo, supone un proyecto de vida, porque en él, aparte de tener que cumplir con los servicios religiosos, con las misas y con todo lo que tenga que ver con la música, con el cuidado del instrumento y con el archivo musical que tenemos allí, supone también un proyecto ilusionante de vida. Es decir, en él me planteé cuando llegué, pues bueno, ante la situación que tenía la Basílica allá por el 2011, mejorar en lo que yo pudiera dar, en lo que yo pudiera aprender y en lo que yo pudiera servir con ese aprendizaje a la Basílica, pues conseguir que esta iglesia, que es una institución, tuviera, o intentar que tuviera, la mejor música posible y que esta música consiguiera que la iglesia fuera un lugar de referencia en Madrid. Que ya lo era también, ¿no? Ya lo era, porque en la Basílica de Jesús... habrán pasado por ahí muy buenos organistas. Pienso. Han pasado tan solo dos, yo soy el tercero. Porque el órgano es de 1952, es de después de guerra. La Basílica, hay que tener en cuenta que la Basílica es de 1930, tal cual la conocemos hoy, más o menos. Se han llevado a cabo en el edificio varias reformas, pero es de 1930, y el órgano se construyó en 1952. Y el primer organista, que fue también el promotor de aquel instrumento, fue el padre Esteban de Cegoñal, un capuchino, que ese era el nombre que recibió al tomar el hábito, porque este organista y sacerdote se llamaba Justo Martín Pablos. Entonces, él fue el primer organista y ocupó el puesto durante 40 años, prácticamente hasta su muerte, es decir, en 2002. Pues ha habido tan pocos. Ha habido tan pocos, porque uno ha sido... 40 años. ¿no? Uno ha sido muy longevo en el cargo, entonces murió en 2002 y estuvo ostentando el cargo 40 años. Él creó una de las escolanías más importantes de aquel momento, junto con otras como el Valle de los Caídos, como la Escolanía del Escorial. Él fue el promotor del instrumento original y fue quien solemnizó las principales liturgias de la Basílica. Después del padre Esteban, muy conocido porque él nos ha dejado un legado muy bueno en la Basílica, con un archivo musical tremendo, con casi 1.200 entradas de libros, un archivo musical muy bueno. Impresionante. Que hemos catalogado pues hace un par de años completamente. Y entre las cuales se encuentran partituras originales de insignes compositores como Jesús Guridi. Y después, en 2002, a su muerte, viene un organista que estuvo 9 años en el cargo, desde 2002 hasta principios de 2011, más o menos febrero o marzo de 2011. Estuvo 9 años en el cargo y bueno, no tengo mucho conocimiento de cuál es el legado que nos ha dejado. Y yo soy el tercer organista. Antes de seguir en este asunto, terminaste los estudios que Terminé los tenías. estudios, sí. Pues claro, tuve que abandonar Zaragoza y entonces ese mismo año mi profesor, Roberto Fresco, entró en una escuela superior asociada al conservatorio que se llama Catarina Gusca de Madrid. Es un centro de mucho prestigio musical, es verdad que de allí han salido grandes músicos y muy buenos profesionales, y es allí donde terminé el grado en órgano, con él, con quien había sido mi profesor anteriormente. Bueno, ¿y cuál es tu labor allí, Jesús Fernando? A ver. Pues hago de todo en la Basílica. Menos decir misa. Menos decir misa, pues hago de todo. Principalmente, mi función principal es la de solemnizar Esto pertenece a los capuchinos, ¿no? Esto es de capuchinos, es de franciscanos capuchinos. Es la sede de la provincia. La sede. Y bueno, pues mi principal función es la de solemnizar las misas
y la de, bueno, si hay cualquier cuestión especial de tipo musical, los capuchinos o el provincial o el superior de la orden siempre acuden a mí para buscar una solución, pues de repertorio, de coro, por ejemplo, allí tenemos la solemnidad de Cristo Rey del Universo, es una celebración preciosa en la Basílica, porque Jesús de Medinaceli es un Cristo Rey, es un Cristo en majestad. Entonces la celebración es en noviembre, el día de la solemnidad de Cristo Rey. Allí, por ejemplo, pues ha venido siempre, en general, ha venido tanto la Coral Maestro Ibáñez, ha venido bastantes años, 5 o 6 años, y también el Coro Dulcimer de Valdepeñas, que son en buena medida quienes han estado solemnizando esa celebración. También llamamos a veces para juntar 2 coros o para otras celebraciones a otros coros de Madrid, pero bueno, han venido los mejores coros de Valdepeñas. Entonces esa es mi función. Esa es tu función. ¿Cómo está allí compuesta la comunidad? ¿Hay bastantes religiosos? Van quedando menos. Van quedando menos. ¿Hay pocas vocaciones? Muy pocas. Me parece que este año se ha ordenado un nuevo capuchino, pero no hay... Ahora acaba de fallecer un padre que ha sido muy importante para la orden, que es el padre Gregorio. Lo enterramos el sábado pasado y fallecen muchos. Es una orden pues con sacerdotes y hermanos muy mayores y es así, pero bueno, como todas las órdenes religiosas. Sí, al mismo nivel más o menos. Eso es. Bueno, hay un proyecto, tengo entendido, ambicioso, Jesús, de lo que podría suponer el poder adquirir un órgano nuevo. Sí. Bueno, pues como digo, Jesús de Medinaceli representa para mí más que un trabajo, porque es un proyecto de vida, y dentro de ese proyecto de vida estaba precisamente construir un nuevo instrumento. Entonces el órgano de 1952 estaba en una situación, bueno, pues de decadencia, había sufrido reformas desafortunadas, y desde que yo llegué, prácticamente en 2011, ya planteé de que ese instrumento había que renovarlo al completo. Entonces, bueno, después de ese convencimiento de intentar que aceptara mi propuesta la comunidad y la orden religiosa, finalmente, hacia el 2019, claro, hemos tenido retrasos por la pandemia. Sí, por la pandemia. Comenzamos a empujar este proyecto y la verdad es que para mí supera todas las expectativas que yo tenía. Para mí, bueno, pues en un principio era solucionar los problemas que tenía, arreglarlo, pero vamos a hacer un proyecto que es muy ambicioso, muy interesante para Madrid y para toda España, porque estaremos ante uno de los instrumentos más grandes de España. Concretamente tendrá 92 registros, es decir, 92 posibilidades sonoras, que combinadas da ilimitadas posibilidades tímbricas, 4 teclados y pedalero de 32 notas. El instrumento medirá 10 metros de altura y el proyecto en general, el proyecto acústico, consiste en coger todas aquellas partes del instrumento de 1952, aprovecharlas, restaurarlas y ampliar el instrumento, pues también para poder hacer el máximo repertorio posible, porque hay que tener en cuenta que desde 1952 hasta nuestros días se ha escrito nueva música y el instrumento ha ido avanzando, como todos los instrumentos, como todo. Entonces, lo que pretendemos es tener un instrumento puntero con última tecnología, añadiendo la tecnología del siglo XXI, pero también la tradición organera de siglos anteriores. Está previsto, claro, hemos tenido ese desfase un poco de la pandemia, pero está previsto que podamos inaugurarlo para alrededor de Cristo Rey del 2024. 2024, es decir, el año que viene. Si Dios quiere. Poco más de un año, o menos de un año. Poco más de un año. Sí. Bueno, y por allí, ¿quién has tenido oportunidad de conocer? Vienen conciertos, vienen celebraciones, viene ese viernes de primer viernes de Cuaresma, primer viernes de marzo. ¿Qué personajes, autoridades has conocido?
En general, otro de los días más importantes es el primer viernes de marzo, que es la celebración popular de Jesús de Medinaceli, donde, según la tradición, Jesús de Medinaceli le pides 3 milagros y te concede uno. En cualquier caso, la gente va en masa, cientos de miles de personas, con unas colas tremendas por la calle de Jesús. La iglesia está abierta desde el viernes a las 12 de la noche, perdón, desde el jueves a las 12 hasta el viernes a las 24 horas. O sea, 24 horas. 24 horas. Ininterrumpidas. Ininterrumpidas. Y a cada hora, incluida la noche, hay misa. Misa de 12, misa de 1, así, cada hora se repite la misa. La celebración litúrgica es la de Cristo Rey por un privilegio que concedió el Papa Pablo VI a la Basílica de poder celebrar 2 veces Cristo Rey, pero como siempre cae en Cuaresma se celebra con el rigor de la Cuaresma, es decir, no se suele decir aleluyas antes del Evangelio. Y bueno, pues ahí he tenido oportunidad de conocer, porque va todo el pueblo de Madrid, a Su Majestad la Reina Sofía, a Su Alteza Real la Infanta Elena, y por supuesto Su Majestad el Rey, que estuvo hace 4 años, si no me equivoco, al año siguiente de jurar las Cortes, me parece, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y bueno, por supuesto, no solo va a la Casa Real a venerar al Cristo, que se le llama el Señor de Madrid, sino también, bueno, pues por supuesto va el alcalde de Madrid, va el presidente o presidenta de la comunidad de turno, y en general, bueno, pues muchísima gente del mundo del arte, de la cultura, de los toros, todo el mundo se congrega allí ese día, por supuesto, y el pueblo en general, para venerar la figura y la imagen de Jesús de Medinaceli. ¿Que sale luego en procesión cuándo? El Viernes Santo. Viernes Santo. A las 7 de la tarde. Sí. A las 7 o a las 8, más o menos. Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, en otro orden de cosas, profesor de órgano en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid y en la Escuela Provincial de Órgano de Palencia. También has impartido ahí clases. Sí, en la Escuela Provincial de Palencia es un sitio donde yo le tengo muchísimo cariño a Palencia, porque en verano he hecho muchísimos cursos de perfeccionamiento. Allí tienen un patrimonio de órganos del siglo XVIII tremendo, porque en pueblos de pocos vecinos encontramos iglesias de un tamaño enorme y con órganos del siglo XVIII preciosos y de una calidad de sonido inmensa. Pueblos que están algunos a 10 kilómetros, a 8 kilómetros, en fin, bueno. Y bueno, pues a través de una compañera, de una buena amiga organista, muy buena organista, que se llama Ana Guado, muy buena organista, me pidió que, bueno, que si quería colaborar en un proyecto pues para formar a gente de los pueblos de la zona para que cuiden el instrumento de su pueblo, y le dije inmediatamente que sí. Y bueno, en el conservatorio entré el año pasado como profesor de órgano, y bueno, ya tenía bastante contacto con la docencia a través de alumnos particulares y a través de este proyecto de la Diputación de Palencia, y bueno, pues ha sido también muy gratificante, muy contento también con mis alumnos y con el centro. Has ofrecido, Jesús, recitales, has participado en ciclos, en festivales también de todo relacionado con el órgano, claro, con el instrumento del órgano. Sí. Los organistas tenemos, aparte de tocar un instrumento, no es un instrumento cualquiera porque tocamos patrimonio constantemente. Entonces, mi primer contacto además fue con el órgano de Torre de Juan Abad, que es un instrumento que va más allá del instrumento, porque estás tocando lo que los organistas del siglo XVIII tocaron, son las mismas teclas. Entonces eso es un poco emocionante, poder tocar con tus propias manos lo que otros hicieron antes. Y la labor del organista va más allá del propio instrumento, porque tocamos patrimonio, cada vez que tocamos un órgano histórico, estamos conservando y estamos ayudando a que ese instrumento siga respirando. Claro.
Entonces, bueno, pues he dado recitales en Andalucía, en Palencia, en Valladolid recientemente, en Madrid, por supuesto, Castilla-La Mancha, no sé, el País Vasco, es decir, bueno, diferentes instrumentos, desde órganos del siglo XVIII de factura castellana, el típico órgano propio castellano, hasta instrumentos como el caballecol, que tienen influencia francesa o tienen otro tipo de características muy diferentes, decimonónicas. Nos situamos ahora de nuevo aquí en tu ciudad natal, en Valdepeñas. Has creado la asociación, o has sido uno de los fundadores, Asociación Amigos del Órgano de Valdepeñas. ¿Eso en qué consiste? Bueno, la Asociación de Amigos del Órgano de Valdepeñas somos todos muy conocidos, con Marcos y con otros amigos, con Fermín. Pues la intención era intentar fomentar la cultura del órgano también aquí, en Valdepeñas, porque la hay, en La Torre, se han restaurado varios instrumentos, Villahermosa, Herencia, pero quería un poco dejar también un poco esa huella y esa inquietud en Valdepeñas. De tal manera que, bueno, hemos hecho algunas labores en la Iglesia de la Asunción, colaboramos también con la restauración en su momento del órgano de la Asunción. Bueno, el órgano principalmente la restauración la hizo la Iglesia, pero bueno, acompañamos en las ideas principales de restauración. Y bueno, actualmente estamos tras de poner un órgano para la iglesia del Santo Cristo. Una vez que se hagan obras de restauración en la iglesia nueva, en la iglesia actual, pues intentaremos poner un órgano de factura alemana también, un instrumento que se encuentra en este momento desmontado, pero que es de una gran calidad. Es una oportunidad que en aquel momento no dejamos de perder, por la calidad del instrumento. A los alemanes les corría prisa venderlo y a nosotros aprovechamos la ocasión. En Daimiel se dio un caso parecido recientemente, en el tiempo. Sí, se ha comprado un... ¿Puede ser de Francia? No. Es órgano francés, es un Scholz, es una casa francesa del siglo XIX, fue competencia de uno de los constructores más famosos de aquella época, de finales del siglo XIX, que es Caballecol, y esta era la que le hacía la competencia. ¿El órgano de Valdepeña de la Asunción, de cuándo data? No sé el año concreto, es un órgano de Juan de Urte, es el mismo organero que hizo el de Jesús de Medinaceli. Yo calculo que debe ser de los años 60, pero lo compró don Antonio Sánchez Barba, yo calculo, siendo párroco. Yo calculo que será alrededor de los años 60, más o menos. Tienes mucho interés, Jesús Fernando, por la conservación y recuperación del patrimonio. Lo estás demostrando cada palabra casi que dices. Sí, me preocupa. Me duele mucho cuando se altera un edificio, cuando se altera cuando se destruye cualquier elemento singular o cualquier artefacto o bien mueble o inmueble que representa una cultura, que representa un modo de hacer y sobre todo que ya no es repetible, que no se puede hacer. Por ejemplo, una tapia. Vamos por Valdepeñas y vemos muchas tapias. Ya no se hacen tapias. La tapia es un elemento singular de nuestra cultura, porque la muralla, la tapia, era para conservar la temperatura, para que diera fresquito en verano, y entonces es un elemento singular. Eso, extrapolado al órgano, me da muchísima más pena cuando el cura tiene, el sacerdote o la parroquia o quien sea, de la entidad propietaria del instrumento, lo tiene en estado de abandono. Porque entiendo también que no hay muchos organistas, no hay mucha gente que estudie órgano y que se dedique a esto, pero creo que entre todos debemos empujar a conservar estos instrumentos como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de entender nuestro pueblo, nuestra ciudad y nuestra historia. Es nuestra historia y tenemos la obligación de mantenerlo. Haré lo que pueda.
¿Tiene Jesús Fernando alguna otra afición que esté al margen de la música o del órgano? Sí, tengo muchas. ¿Ah, sí? De todo, yo he hecho de todo en la vida. Desde cuando ponían las cruces de mayo, ya no puedo. Tú empezaste, que fue cuando te conocí yo, de muy jovencillo, poniendo la cruz de mayo aquí en tu casa. Sí, sí. Salvo, ya claro, ya no la he vuelto a poner porque en Madrid no puedo. Ya. Y no puedo disfrutarla, salvo el año de la pandemia, que sí puse un poco de cruz, porque como estaba encerrado aquí, pues un poquito de cruz de mayo. Es el único año que... Pero bueno, tengo mucha afición a la historia, a la historia de Egipto, toda la historia antigua, que eso me viene de todo lo que es la cultura clásica, Roma, Grecia, pues herencia de lo bien que nos han enseñado nuestros profesores y nos han inculcado el amor por esas culturas. En fin, le tengo mucha afición a la historia, también a la excavación, a la arqueología. Suelo leer cosas de ese También te gusta la lectura, claro, aunque sea de ese tipo de solamente cosas. de tipo histórico, de tipo histórico. Bueno, y ahora en este tiempo de verano, pues mantienes tus funciones allí en la Basílica. ¿Y varía mucho la dinámica del año cuando llega el verano? Mucho. También se relaja mucho. Mucho. Esta iglesia empieza en septiembre. Tiene como el curso, más o menos. Como el curso, más o menos como el curso. Esta iglesia empieza en septiembre, tiene el pico más alto en Cuaresma, que se llena la iglesia hasta arriba las misas. ¿Qué capacidad tiene? Más o menos. Tiene unas 500 personas sentadas. Sentadas, no está mal. Es grande y hermosa. Es grande, sí. Y bueno, luego a veces en la misa de 12 en Cuaresma, la gente de pie, detrás, en el cancel, en las naves laterales, viene muchísima gente. Y luego, ya digo, tiene ese pico en la semana de Cuaresma. En la Cuaresma. Luego tiene también el primer viernes de marzo, toda la Semana Santa, eso... La gente agolpada el Viernes Santo en las calles alrededor de la iglesia y luego ya empieza a descender. Y ahora, bueno, pues es tiempo de melones, ni misa ni sermones. Exactamente. Entonces ahora quitan misas también por el verano, es más relajado. Es más relajado. Y suele venir con frecuencia a Valdepeñas, ¿no? De hecho, bueno, pues a la prueba nos remitimos que estamos aquí en la casa de tus padres, con frecuencia, ¿no? Sí. ¿No has perdido el hábito de venir? No, suelo venir cada 2 semanas o incluso todas las semanas si puedo. ¿Puedes? Aunque sea venirme un día por la mañana y me voy al día siguiente por la noche o por la tarde. Siempre que tenga buena combinación de tren, me gusta venir. Sí, porque respiro bastante. Claro, cambia mucho. Cambia muchísimo. Pues muy bien, Jesús Fernando Ruiz García, organista titular de la Basílica de Jesús de Medinaceli en Madrid, Valdepeñero, muy preocupado por el patrimonio y por la conservación y un gran amante de ese instrumento como es el órgano. Por nuestra parte, como decíamos al principio, pues agradecerte tu deferencia, tu hospitalidad y si quieras añadir alguna cosa más, pues a tu disposición. No, creo que hemos dicho muchas cuestiones y nada, agradecerte a ti tu interés por este instrumento, por mi labor a lo largo de estos, sobre todo de estos últimos años. Muchas gracias a Tele Valdepeñas y ya sabéis que aquí sois siempre bienvenidos y mi gratitud es para vosotros. Pues gratitud recíproca, gracias también, como no, a los telespectadores por la amable atención prestada. Jesús Fernando Ruiz García fue quien protagoniza esta semana este capítulo de Perfiles Valdepeñeros.